la parábola que está en Mateo capítulo 25. La parábola, hermanos, de las 10 vírgenes. Ustedes saben y conocen bastante sobre esta parábola y hemos predicado en alguna ocasión sobre esta parábola aquí, en Durazno también. No voy a hablar exclusivamente de la parábola, voy a hablar más quizás sobre el aceite que se nombra aquí en la parábola. Amén. Vamos a leer Mateo 25. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, una vez más presento mi vida, la vida de tu iglesia en tus manos, y quiero, Dios, y ruego que sea el Espíritu Santo hablando a la iglesia, hablándonos a cada uno de nosotros. Haznos sensible a tu voz, a tu palabra y a tu llamado, Dios, y entrego al Espíritu Santo porque Él conoce cuál es la verdadera necesidad de los que estamos acá, y también tiene poder para fortalecernos, renovarnos, vivificarnos y ayudarnos a tener una mejor fe. Por eso, Espíritu Santo, tú eres esencial aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta mañana de la necesidad de renovar el aceite. Amén. Eso. En esta parábola, ustedes saben que Jesús fue el que nos dejó esta parábola. En aquella época se usaban muchas enseñanzas así. Jesús usaba algo muy conocido de aquella época para enseñar una verdad espiritual. Entonces esta parábola a nosotros nos enseña una verdad espiritual. ¿Entienden? Es algo que tiene que ver con nuestra fe, ¿verdad? Nuestra forma de creer, ¿verdad? Una verdad espiritual, ¿no? Lo importante en una iglesia es, hermanos, no es la lámpara en sí, porque la lámpara en sí, la iglesia, es el individuo, somos nosotros, ¿verdad? Ahora, lo importante no somos nosotros, no somos la persona, no es el individuo, ¿verdad? No es la caja, por así decirlo, sino que es el aceite que nosotros podamos tener dentro. Eso es lo importante. O sea, no es lo importante lo que aparentamos, sino lo que hay dentro de nosotros. El creyente tiene que preocuparse por una vida interior, una vida transformada desde el interior, ¿verdad? Y para eso el aceite aquí en esta parábola cumple un papel importantísimo, ¿verdad? Porque cuando habla de las 10 vírgenes acá está hablando de la iglesia en general, pero porque la palabra virgen tiene que ver con la pureza, con el creyente. O sea, cuando habla de virgen, entonces está hablando de un grupo de creyentes o de la iglesia, ¿verdad? Que es un grupo de creyentes, pero dentro de la iglesia, hermano, dentro del grupo de creyentes, en esta parábola nos enseña que había un grupo que era prudente y había otro grupo insensatas, ¿no? Es así, bien clarito.
Y al final de esta parábola, el grupo que permaneció y que se fue con el Señor cuando vino, en ese día sorpresivo, dice, a medianoche llegó el esposo y solamente las que estaban apercibidas, preparadas, fueron con él. Las otras. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto porque esto nos enseña a nosotros a preocuparnos por renovar el aceite. Preocuparnos más por el aceite, que tiene que ver mucho con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, porque el aceite en toda la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo que hace referencia al aceite, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito, pero todo lo que tiene que ver con el aceite es una enseñanza, nos deja una enseñanza espiritual. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y aquí, en esta parábola, las insensatas se preocuparon más por las lámparas, por la apariencia de fe, ¿verdad?, que por ser renovados, ser llenos, ser investidos. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, de Hechos capítulo 2, que es el bautismo en el Espíritu Santo, donde podemos hablar en otras lenguas, que es la experiencia del Pentecostés, ¿se acuerdan? Eso está en Hechos capítulo 2. Somos llenos del Espíritu Santo, llenos del aceite, ungidos con aceite del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Amén. Cuando digo aceite, estoy hablando del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces somos llenos del aceite, llenos de la presencia, ¿verdad? Somos ungidos con la presencia del Espíritu Santo, pero en la vida cristiana nosotros tenemos que renovar ese aceite, ¿verdad? Entonces yo puedo ser bautizado en el Espíritu Santo, puedo hablar en otras lenguas, todo lo demás puedo, pero lo más importante es que nosotros podamos ser llenos del aceite, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Así como un auto, por ejemplo, hablando del aceite, los que tienen vehículos saben que cada tanto hay que hacer una renovación de aceite. Y saben que podemos tener un auto 0 kilómetros, bien nuevito, bien encerado, que brille y todo lo demás, pero si no tiene aceite ese auto, el motor, que es lo principal del auto, se funde. El auto puede ser muy lindo, la caja puede ser muy linda, pero sin aceite se funde el motor. Un creyente puede ser muy lindo, puede aparentar, puede tener una hermosa caja, pero sin aceite se funde el motor. El motor es la vida espiritual del creyente, se funde, se seca, se vacía y se muere. Como un auto que se funde sin aceite, ¿verdad? Si será importante el aceite. ¿Cuán sabio es Dios cuando habla del aceite, hermanos? ¿Cuán sabio es Dios? Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Saben que hoy vamos a ver entonces cuán importante es la renovación? Ser renovados en el aceite. ¿Saben que el aceite es en el proyecto de Dios? Es la materia prima para realizar milagros. El aceite en el proyecto de Dios es la materia principal para que Dios obre un milagro. Si nosotros queremos un milagro de Dios, hay algo muy importante que es el aceite. Es la presencia del Espíritu Santo, que es la que obra el milagro. Amén. En la casa de la viuda allí, para eso pueden ir si quieren a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Ahí hay una historia de una viuda. La viuda es viuda porque se le murió el marido. ¿O quiere que le explique eso? No es necesario, ¿verdad? La viuda en aquella época, cuando el marido moría, fallecía, la viuda quedaba muy desamparada porque quien sostenía todo, ¿verdad?, allí era el hombre, en ese caso, ¿verdad? Hoy hay una pensión, hoy hay una jubilación, no hay problema. Generalmente no quedamos tan desamparados, ¿verdad? O las viudas no quedan tan desamparadas, quedan con algo, ¿verdad?, que les da el gobierno, ¿verdad? Pero en aquella época, si la viuda quedaba con alguna deuda, venían los acreedores y podían quedar con la casa de ella, con los hijos, hacer el arrase, quitarle todo. Entonces esta viuda aquí, en la época del profeta Eliseo, hermanos, había quedado sin nada. Dice la Biblia
que el profeta le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Declárame qué tienes en tu casa. Y la viuda dice, yo no tengo nada, dice la mujer, nada. O sea que esta viuda realmente había quedado en la miseria. Esta viuda había quedado en fracaso, en angustia, en dolor, y todavía golpea en la casa el acreedor, aquel que le debían, ¿verdad? Que la deuda que tenían, golpean para cobrarle, ¿verdad? Y si ella no tenía, le iban a quedar con la casa y con los hijos. Era así, es lo que dice la palabra también, ¿verdad? Ahora, dice, en mi casa no tengo absolutamente nada, pero tengo una vasija de aceite. Solamente tengo una vasija de aceite. Entonces, ¿cuán importante es el aceite, hermanos? ¿Cuán importante es el aceite? Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que darle importancia a la presencia de Dios en nuestras vidas, al Espíritu Santo de Dios. Es más, tiene que ser una preocupación, un enfoque de cada día levantarnos y al acostarnos decir, Señor, quiero ser lleno de tu presencia, lleno del Espíritu Santo, quiero una renovación, quiero aceite fresco, porque a veces estamos cansados, agotados, estamos refundidos a veces. A veces podemos estar quebrados, a veces podemos estar fracasados, a veces podemos estar sin ninguna esperanza como esta viuda. Esta viuda no tenía nada, había quedado totalmente desamparada. A veces nosotros podemos quedar hasta desamparados, ¿verdad? Te desamparó tu familia, te desamparó el trabajo, tu finanza, te desampararon tus amigos, te desamparó todo el mundo, hasta la iglesia te puede desamparar. Así que no te espantes si la iglesia te falla. No hables, no murmures, no hables porque es la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo está compuesta por seres humanos que fallamos. No te espantes si en la iglesia te fallaron, ¿verdad? Porque es personal, amén. La salvación es personal y yo tengo que cuidar mi salvación. Una salvación tan grande que costó el precio de la muerte de Cristo, la vida de Cristo que entregó allí por nosotros, su sangre, hermanos. Valoremos eso cuando tengamos que pasar alguna circunstancia de esas. Ahora, en esta palabra la Biblia dice que esta mujer viuda, hermanos, tenía una vasija de aceite. O sea que si nosotros nos quedamos sin nada, hay problema en el trabajo, hay problema con la familia, hay problema con la salud, hay problema por donde sea y vemos problemas por donde sea, pero tenemos la presencia de Dios, tenemos el aceite del Espíritu Santo, Dios se va a manifestar para bendecir tu vida, bendecir tu casa y bendecir tu familia. Es así Dios, hermano. Dios no ha cambiado en su poder y Dios tiene abundante Espíritu Santo para el que quiera. La presencia de Dios está para aquel que abre su corazón y quiere recibir ese aceite. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que si quizás te falló esto, fulano, mengano, tu vida es un quiebre total, hay desamparos por todo lado, pero hay aceite en tu vasija, ¿verdad? Hay aceite, entonces hay posibilidad. Porque con aquella vasija de aceite, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el profeta le dijo, bueno, consigue vasijas por todos lados, prestaba, ve y busca en todos tus vecinos, consigue recipientes, ¿verdad? Y dice que la mujer buscó por todos lados y llenó su casa de recipientes para aceite, vasijas vacías. Pero aquel aceite que tenía, ¿verdad?, hizo que el milagro sucediera. Amén. Eso quiere decir, hermanos, si el Espíritu Santo está en tu vida, si el Espíritu Santo está en tu vida, si la presencia de Dios en tu vida, hermano, no hay nada que pueda detener el obrar de Dios. Amén. Dios se puede manifestar en cualquier momento y revertir cualquier situación como lo hizo con esta viuda. Amén. Esta viuda fracasada, llena de dolor, llena de angustia, ¿verdad? En ese momento encontró la solución a través del aceite. Nosotros vamos a encontrar solución para el problema a través de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pásame la muchedumbre, Señor, ¿verdad? Quiero ir allí donde se manifiesta la presencia de Dios. Quiero ir a la iglesia, Señor. Quiero ir a la iglesia, allí donde se manifiesta la presencia de Dios. Qué hermosa la alabanza, hermano. Qué hermoso
Espíritu, amén, la presencia del Espíritu Santo, amén. Qué hermoso, ¿verdad?, estar en la casa de Dios, amén. Entonces, hermanos, yo quiero pasar la muchedumbre. La muchedumbre a veces tiene que ver con todas las voces que hay por todos lados, voces en la televisión, voces en las redes sociales, voces de los vecinos, de comerciantes, voces de este mundo que te opacan, te apagan, te deprimen, ¿verdad? Yo quiero pasar esa muchedumbre, ¿verdad? Yo no quiero estar ahí entretenido, distraído con la muchedumbre. Quiero ir a la presencia de Dios, allí donde el sacerdote canta, allí se va a manifestar Dios. Voy a buscar, hay recursos, hay aceite para mí, hay poder, hay milagro, hay solución, hay restauración, hermano. Dios es un Dios poderoso. ¿Cuántos creen? Aleluya. Tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Él es poderoso. Amén. Esta viuda, hermanos, fue tremendo lo que Dios hizo. Dice, paga todos tus acreedores, paga todo y vive con el resto. Dios proveyó. Aleluya. Dios provee cuando hay aceite. Cuando hay presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, Dios va a proveer. Y no estoy hablando exclusivamente de dinero. Estoy hablando que Dios va a proveer soluciones, proveer salida, proveer, respuesta para ti. Un milagro de sanidad, una respuesta a nivel laboral, financiera también. Algo de la familia que está estéril. Dios provee, hermanos. Dios proveerá todo. Amén. Tiene que haber aceite. Y a veces nosotros nos estamos distraídos con la muchedumbre de los problemas. Estamos distraídos con las voces de este mundo, que es una muchedumbre que nos oprime, ¿verdad? Porque realmente este mundo está muy mal. Y si nosotros nos detenemos mucho a mirar y a escuchar, ¿verdad?, nos podemos quedar sin aceite totalmente y nos podemos secar, no podemos dejar. Tenemos que ir a donde el sacerdote canta. Gloria a Dios. Gracias. Tenemos que ir a la presencia del Espíritu Santo. Y antes solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, ¿no? ¿Verdad? ¿Vieron que acá hay una cortina? Bueno, el lugar santísimo era como, había separado por una cortina, y acá entraba el sacerdote donde daba el arca de Dios, el arca del pacto, ¿verdad? Mientras estaba todo después lo demás ahí, y el atrio de los gentiles más afuera todavía. Pero, hermanos, donde para el sacerdote entrar tenía que pasar por toda esa muchedumbre y llegar a este lugar santísimo. Y ahí se manifestaba, ahí cantaba, ahí adoraba al Señor y la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Ese es el lugar donde tenemos que estar nosotros. Amén. Puede ser en tu casa, haz un lugar, un altar en tu casa, sin olvidarte de la iglesia, hermanos. El que se olvida de la iglesia está despreciando, ¿verdad? O la casa de Dios, que es casa de oración, que Jesús le llamó casa de oración. No desprecies jamás la casa de Dios para venir a adorar. Amén. Pero en tu casa tenés que hacer también un lugar santísimo allí, ¿verdad? Donde la presencia, la gloria de Dios. Amén. Podemos encontrar también, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 17, ¿se acuerdan? Aquella otra viuda, porque también aquella otra viuda, la viuda de Sarepta, ¿verdad? También estaba en una miseria. ¿Saben por qué? Bueno, la gran sequía que había en aquella época, ¿verdad? Había traído una miseria en toda la nación, en todo el país, ¿verdad? Había desaparecido la fruta, los animales. Una sequía de 3 años y medio prácticamente. En este verano tuvimos una sequía de 5 o 6 meses. ¿Y cuánto se ha sentido, verdad? Hasta el día de hoy se ha sentido. Pero en aquella época, por un juicio de Dios, porque la nación se había apartado del Señor, vino una sequía de 3 años y medio. Y allí estaba el profeta Elías. Y Dios le da una orden al profeta: ve a la casa de aquella viuda que está en Sarepta, en la ciudad de Sarepta. Y allí llega a la casa de la viuda, porque yo le di orden a la viuda para que te alimentara. Una viuda en aquella época, con la miseria que había, ¿entienden? Con la escasez, la viuda tenía un hijo allí cuidándolo en una sequía, en una hambruna tremenda. No había agua, no había pan, no había harina, no había trigo, no había nada. Y Dios le da esa orden al profeta Elías que fuera a la casa de esa viuda. Tremendo, ¿no?
Eso quiere decir, hermano, que Dios no está mirando la cantidad para bendecirte, ¿verdad? Dios aquí le está enseñando al profeta Elías, ¿verdad? Que no se trata de la cantidad, sino se trata de que haya aceite, de que haya presencia de Dios, de que haya fe, ¿verdad? Y cuando llega allí, ¿verdad? Le voy a dar el texto 17, versículo 8, si ustedes quieren leer en la palabra ahí. Ustedes pueden buscar, amén, 17, versículo 8 en adelante. Del 8 al 14 está esa historia, ¿verdad? Ahí fue lo que pasó, algo impresionante, ¿verdad? Porque tenían el último bocado, ¿verdad? El último bocado tenía para esta viuda y para este hijo, ¿verdad? En una sequía enorme, ¿verdad? Y llega el profeta Elías y va y le pide a la viuda, golpea y pide a la viuda, dame un poco de agua. Y dice que la viuda le iba a dar un poco de agua, y cuando iba a darle un poco de agua, también dame un bocado de pan. Cuando dijo, dame un bocado de pan, la viuda pensó, pero tengo un puñadito de harina y tengo un poquito de aceite en la tinaja. Y lo único que estaba pensando hacer era hacer un pancito, ¿verdad? Con ese aceite, ¿verdad? Y comer yo y mi hijo y después dejarnos morir. Eso dice la palabra. Porque no había otra cosa, se le había terminado todo, la sequía no cesaba, no llovía. Después de 3 años uno pierde toda esperanza. Pero allí Elías le dice, bueno, que hiciera el pan, pero que le diera a él primero. Todavía. Tremendo, ¿no? Aleluya. Porque eso pasa toda la matemática humana, ¿verdad? Nosotros decimos 2 más 2 es 4, pero aquí encontramos lo importante, porque la mujer tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite. Amén. Y cuando hay un poquito de aceite, quizás en esta mañana tú tienes un poquito de fe, un poquito de esperanza, un poquito de conocimiento bíblico, tienes un poquito de Dios en tu vida, y eso basta para que Dios produzca un milagro. ¿eh? Cuando la viuda le dio esto al profeta, dice que Dios proveyó milagrosamente, y dice que hasta que no volvió a llover, Dios le dio a la mujer, a la viuda, pan, ¿verdad? Le dio pan y aceite durante todo ese tiempo. Amén. O sea que encontramos la importancia del aceite cuando necesitamos un milagro de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, hermanos. Amén. Bueno, para terminar, el aceite cumple muchas funciones. Una es alimentar. Aquí vemos cómo alimentó a las viudas en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Ahora hago una pregunta: ¿cuál es tu hambre? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? ¿Por qué has venido a la casa de Dios? ¿Por qué estás aquí en la casa de Dios? ¿Hay alguna necesidad? ¿Cuál es tu carencia? ¿Qué necesitas de parte del Señor? Bueno, tenemos que pensar eso. ¿Cuál es tu hambre? Amén. Porque Dios, ¿verdad?, a través del aceite del Espíritu Santo provee. Amén. A través de su presencia provee. Amén. Dios es un Dios que nos puede alimentar y saciar nuestra necesidad. También el aceite cumple la función de perfumar. En aquella época se hacían muchos perfumes en base al aceite como materia prima, ¿verdad? Se usaba hasta el día de hoy, ¿verdad? El colirio en aquella época era un perfume, y encontramos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice: unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Unge tus ojos con colirio para que veas. Y está hablando en un término espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Verdad? Nosotros lo que tenemos que ver en este tiempo son las posibilidades de Dios. Tenemos que ver las capacidades de Dios, el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en favor de la humanidad, de esa humanidad que está perdida. Tenemos que tener una visión limpia, clara, hermanos. Tenemos que estar viendo, ¿verdad? Y no estar poniendo nuestra mirada en lo terrenal únicamente, porque muchas veces nuestra mirada se detiene mucho en lo terrenal. Pero el Señor dice: si habéis resucitado con Cristo, si habéis creído en Cristo, ¿verdad? Si habéis pasado de muerte a vida,
si hemos creído en el Señor, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo, está el Señor. Poned la mirada, dice, en las cosas de arriba. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas del Señor. Para eso tenemos que ungir, ¿verdad?, nuestros ojos con aceite, amén. La mirada del alma, nuestros ojos del alma, ¿verdad? La fe tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Ahí tiene que estar nuestra mirada, amén. Cuando se usaba el aceite, hermanos, como perfume, ustedes saben que el perfume es algo lindo, agradable. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana se han puesto perfume? Yo creo que la mayoría de ustedes se han puesto algo de perfume para llegar acá. Qué lindo es sentir ese olor, te atrae, ¿verdad? Queremos acercarnos a ese olor agradable, ¿verdad? Y bueno, cuando tenemos el aceite, la presencia del Espíritu Santo, tenemos un olor agradable, amén. La gente quiere acercarse, quiere hablar contigo, quiere preguntarte cosas, quiere interesarse por tu vida. ¿Por qué? Porque hay unción del Espíritu Santo en tu vida, hay aceite, hay perfume, hay un buen perfume, un perfume de amor, de bendición, de paz, de poder, de buenas acciones y de una palabra fresca, de una palabra de vida. Ese es el perfume que podemos largar nosotros los creyentes, amén. Gloria a Dios, aleluya. También el aceite sirve para lubricar, amén. Es muy conocido el aceite para lubricar motores, ¿verdad? Maquinarias y motores para que tengan un buen funcionamiento, ¿verdad? Entonces el aceite a nosotros nos lubrica también, amén. Nos lubrica el corazón, nos lubrica la mente, los ojos, ¿verdad? Lubrica para que de alguna forma, hermanos, podamos funcionar mejor, amén. Entonces es importante el aceite también con esa función, amén. Nos unge y también, hermanos, algo importante, el aceite sirve para sanar. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Cuando encontró a aquella persona herida en el camino, allí tirada en la calle, en el camino, totalmente abandonada, llena de dolores, llena de heridas. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a Cristo, ¿verdad? Al Señor, hemos llegado con una cantidad de heridas, de llagas vivas, de problemas, de ansiedades, quebrados, fracasados, ¿verdad? Y nos encontramos con el Señor, con Cristo, ¿verdad? Y Él sana nuestras heridas, nos restaura nuevamente, ¿verdad? Pero en este caso dice que el buen samaritano, allí, este hombre, dice que se bajó de su cabalgadura, atendió a esta persona que estaba casi muerta en el camino, ¿verdad? Y dice que vendó sus heridas y le puso aceite y vino, aceite para sanar, amén. Entonces el aceite es un elemento, ¿verdad? Una sustancia sanadora, ¿verdad? Que sana. Y Dios quiere que como iglesia, como creyentes, nosotros podamos usar nuestras manos, nuestra boca para sanar, amén. Que lo que nosotros toquemos sea para sanar, no sea para lastimar. Que lo que nosotros hablemos sea para sanar y no para matar. Dice que la lengua es un miembro muy peligroso, ¿verdad? Que podemos matar con la lengua y podemos dar vida. Usemos la lengua para sanar, para dar vida. No usemos la lengua para murmurar, hermanos, para lastimar a otro, para marcarle los defectos a otro. Usemos la lengua para sanar, amén. Hablemos para sanar un mundo que está quebrado, a un mundo que está herido. El mundo está mal herido, está casi muerto, moribundo en los caminos por ahí y necesita que alguien llegue con aceite. ¿Quiénes tienen aceite? Ustedes son los responsables. Nosotros somos los responsables de llegar a este mundo que está moribundo, que está cayéndose a pedazos. ¿Y cuántos creen que hay esperanza? Si tenemos aceite, porque el mundo está mal, la gente está mal, las decisiones, bueno, todo lo que hoy estamos viendo en las redes sociales nos está hablando que este mundo está enfermo, está muriéndose, ¿verdad? Entonces, si tenemos aceite, hay posibilidad. Hay posibilidad para tus hijos, los que tienen hijos. Hay posibilidad para tus nietos, para tus sobrinos. Hay posibilidad para esta sociedad, para Uruguay, para nuestra nación, para tu barrio. Hay posibilidad, aunque estén moribundos en los caminos, cayéndose, adictos a un montón de cosas. Dios los restaurará, Dios los levantará. Habrá restauración, habrá esperanza. Creemos en un Dios que con un
un poco de aceite, ¿verdad? Que puede pasar por ahí, hermanos. Gloria a Dios, pero nosotros somos esas personas que cargamos ese aceite, hermanos. Muy bien, ¿cómo está nuestro nivel de aceite? ¿Cómo está nuestro nivel de aceite? Porque es importante que nos hagamos esa pregunta, porque aquí en la parábola de las 10 vírgenes, aquí el problema era el nivel de aceite de estos creyentes. Unos se preocuparon más por la lámpara, pero otros se preocuparon más por el aceite. Yo quiero la presencia de Dios, quiero llenarme de la presencia, quiero renovarme, quiero hacer un cambio de aceite, quiero de alguna forma mantenerme lleno de la presencia del Espíritu Santo. Mientras las otras simplemente no se preocuparon por eso, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos crecer el nivel de aceite, si nosotros queremos aumentar el nivel de aceite, tenemos que buscar la comunión con el Señor. Tenemos que esforzarnos. Las vírgenes prudentes, esas 5 vírgenes ahí, ¿verdad? Las prudentes dice que cargaron juntamente con su vasija más aceite, ¿verdad? Y que entonces tuvieron que esforzarse, tuvieron que invertir. El creyente que no se esfuerza y que no invierte un poco más en las cosas del reino, no se llena de aceite. Si queremos ser llenos de la presencia de Dios, hay que esforzarnos. ¿Cuántas veces hay que esforzarnos para orar? Esforzarnos para servir a Dios, para honrar a Dios, a veces para congregarnos. Hay que esforzarse, hermanos. Hay que trabajar, hay que invertir. Amén. Fue lo que hicieron las vírgenes prudentes. Por eso ellas tenían más aceite en sus lámparas. Y cuando llegó el esposo, ¿verdad? Las otras dijeron: dame de tu aceite. Lo que pasa es que es personal, hermano. La presencia de Dios es personal, ¿verdad? Dios es un Dios personal. Yo no puedo pasar aceite para ti, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión dice que las vírgenes fueron fueron a comprar aceite. Pero cuando fueron, ¿verdad? Ya era tarde. Ahora, los que estamos en esta mañana, en este lugar, no es tarde, hermanos. Para todos los que están aquí, no es tarde. Puede que haya vírgenes insensatas, creyentes insensatos, ¿verdad? Puede haber creyentes que solamente se están preocupando por su caja nada más, por la lámpara nada más, ¿verdad? Y quizás si Cristo viene hoy, podemos estar corriendo riesgo. Pero Dios, hermanos, quiere y trabaja para que toda la iglesia tenga de su aceite, amén. Para que todos ustedes que estén acá sean llenos de la presencia del Espíritu Santo. Eso es el anhelo de Dios, el deseo de Dios. O sea que Dios en esta mañana no está aquí para condenarte, ni para juzgarte, ni para darte una palabra negativa, sino está diciéndote: mirá, todavía hay oportunidad, amén. Todavía te puedes llenar de Dios, todavía puedes hacer un lugar allí en tu casa, un altar, y estar en la presencia de Dios. Todavía puedes esforzarte para congregarte, para servirte, para honrarte, para honrar al Señor, amén. Puedes esforzarte todavía, amén. ¿Cómo está tu nivel de aceite? La otra pregunta es: ¿queremos mejorar? Los que quieran mejorar, levanten su mano en esta mañana. Señor, yo quiero mejorar el nivel de aceite que tengo. Señor, yo no quiero quedarme. Yo no quiero estancarme, yo no quiero morirme, yo no quiero fundirme como ese motor sin aceite. Yo quiero estar bien lubricado, Señor, bien encendido. Yo quiero, Señor, estar ahí en comunión contigo, en pasión, en oración. Aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias te damos.